Hola, buenas tardes. En esta primera presentación, de alguna manera rápida, vamos a analizar cómo el patrimonio cultural, o decir que los ciudadanos de un cierto territorio, con lo que tienen, con lo que saben hacer, con lo que conocen, pueden generar emprendimientos de desarrollo sustentable. Y para ello podríamos analizar ciertos lineamientos estratégicos de cómo el patrimonio cultural y la identidad cultural tiene que ser parte del desarrollo sustentable. En ese sentido hay que analizar muy brevemente la problemática que se podría mencionar. La mayoría de los técnicos, la mayoría de los ciudadanos y de los profesionales desconocen realmente qué es el patrimonio cultural. Podríamos resumir lo que el patrimonio cultural se convierte en 5 ámbitos que establece el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. En ese sentido es el patrimonio cultural inmueble, el patrimonio cultural mueble, el documental, el arqueológico y el patrimonio cultural inmaterial, que son las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, identitarias de ese territorio. Desconocer obviamente que hay planes, proyectos y que existen modelos de gestión para generar desarrollo local con el patrimonio cultural. Pensar únicamente que el patrimonio cultural solo son los edificios inventariados, o dicho de otra manera, esas edificaciones viejas que están dentro de un área consolidada y que más que aportar estorban, generalmente es lo que se dice, ¿no? Entender claramente que el paisaje cultural puede ser en algún momento parte del desarrollo, que no está considerado en ninguna planificación de ordenamiento territorial desde el punto de vista de la identidad cultural como tal. La cultura y el patrimonio no constan en los procesos de planificación. Sabemos claramente que la mayoría de quienes elaboran planificación únicamente les interesa, de hecho políticamente a las autoridades les interesa la obra como tal, la obra civil que se vea, canchas, que se vea vialidad, aceras, bordillos, trabajar sobre el agua potable, etcétera, etcétera. Escasa o nula articulación para el desarrollo turístico-cultural entre las diferentes organizaciones públicas y privadas. Sabemos claramente de que hay entidades públicas que están invirtiendo constantemente en análisis, estudios, metodologías, instructivos, herramientas de gestión con el patrimonio cultural, pero también los gobiernos autónomos centralizados están manejándole de manera independiente, e incluso dentro de los mismos estamentos de los gobiernos autónomos centralizados, dígase entre ellos del provincial, cantonal y parroquial rural, no están articulados de una u otra manera, primero dentro de los planes de ordenamiento territorial y segundo dentro del patrimonio cultural o dentro de la identidad cultural. Desconocer que el patrimonio cultural puede ser un potencial de desarrollo y que posiblemente no haya mucho que invertir en aquello. Poca o no existe gestión de emprendimientos con la cultura, patrimonio cultural, natural y el paisaje. Es decir, que con lo que se tiene cada territorio no existe un modelo de gestión aprovechando esos recursos ya existentes. En breve, eso sería parte de la problemática que se podría indicar, pero en el Ecuador también existe una base contextual, o sea, existen las normas jurídicas estableciéndose en la Constitución política del Estado, donde se establece cuál es obviamente parte de esa memoria, esa identidad de los colectivos. Existen edificaciones, espacios públicos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines, manifestaciones, creaciones culturales, etcétera, etcétera, que está contemplado dentro de una norma jurídica. Por un momento también hay que hablar del paisaje, entiéndase en primera instancia en paisaje natural, los componentes ambientales, naturales que están en este territorio, pero también qué importancia tiene el ser humano en ese paisaje y que a lo mejor ya pasa a ser un paisaje cultural donde el ser humano juega un papel, un rol protagónico fundamental. Y es por eso que al hablar de desarrollo es fundamental hablar de desarrollo sustentable donde el ser humano debe predominar para generar un desarrollo y equilibrio, una base democrática de organización de territorio. También es importante hablar un poquito más para explicar
Las expresiones culturales que realmente o normalmente se vienen realizando son desfiles, carnavales, eventos musicales, etcétera, y de diferente índole, que de alguna manera todavía no nos da la intención de hablar de patrimonio cultural. Podríamos diferenciarlo, yo siempre digo, o sea, cultura es el conjunto de expresiones que el ser humano los desarrolla en un territorio, pero también esas expresiones culturales que generan o dan identidad cultural a ese territorio, podría llamar lo que es el patrimonio cultural. Y, y cuando en primera instancia analizamos de todos los componentes urbanos dentro del paisaje cultural urbano, al entender que el patrimonio cultural solo son los edificios, las formas, los colores, veríamos algo muy frío. O sea, lo analizamos de manera independiente, las edificaciones, las expresiones artísticas, las artes, los desfiles, los conjuntos, etcétera. Suena todavía muy frío, o sea, y esto de alguna manera tiene que irse concatenando, tiene que irse de alguna manera uniendo. Pero también hay manifestaciones culturales de ese territorio rural, que son parte inmediata de la planificación y el ordenamiento territorial, que son las manifestaciones que desarrollan posiblemente en la periferia del área urbana, que no están consideradas dentro de la planificación y que sí deben ser consideradas. Dígase los sistemas de producción, los sistemas de agricultura, las diferentes artesanías, la producción con lo que siembran, las artesanías en cera, en cerámica, en tejidos, y que de alguna manera también eso hace que le dé identidad, y sobre todo el ser humano que trabaja en estas expresiones no se siente apoyado. A lo mejor quienes hacemos ordenamiento territorial nos estamos olvidando de que estas tendencias o estas vocaciones de alguna manera deben ser puestas atención con mayor énfasis. Entonces, se podría decir que el objeto final de la consideración del patrimonio cultural y del ordenamiento territorial tiene que ser visualizado desde el punto de vista del ser humano. O sea, el ser humano tiene que ser el punto central de la organización, de la planificación, de tal manera que el territorio tiene que ser más humanizado, o sea, aterrizarse en la escala humana para que el ciudadano sea obviamente el que viva mejor. La planificación también es fundamental, o sea, aquí hemos elaborado que si analizamos el patrimonio cultural es importante conocer cuál es ese patrimonio cultural intangible, el patrimonio cultural tangible o material, pero también existen los atractivos culturales, naturales y turísticos que deberían ser analizados de manera conjunta para establecer o estudiar las tradiciones, expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, técnicas ancestrales y todos los componentes del patrimonio cultural, arqueología, inmuebles, etcétera, etcétera. Es decir, lo que deberíamos incorporar dentro de la planificación y el ordenamiento territorial es este conocimiento ancestral que se lo sabe. Es decir, conocer que el patrimonio cultural, conocer los atractivos turísticos naturales, conocer todo ese potencial cultural y natural que ya lo tiene ese territorio. Una de las bases que en el Estado ecuatoriano tenemos ya es en la base del Instituto Nacional, el WINPC, existe el CIPSE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Estado. Ya existen las fichas de inventario, que sobre todo uno de los elementos fundamentales es que tenemos identificado y localizado con las coordenadas GPS, coordenadas de X, Y o norte y este, como quiera llamárselo, de tal manera que están las diferentes manifestaciones, dígase así, inmuebles, documentos, arqueología y materiales, que de alguna manera lo que tendríamos que hacer es bajarlos a una base Excel y de la base Excel pasarlo a un mapa, y ese mapa ya nos arroja un primer lenguaje, es decir, dónde, en qué territorio y cómo se agrupan, cómo están esos patrimonios culturales. Obviamente solo con el punto de la localización, y si entraríamos a hacer un análisis de valoración, podríamos decir qué territorio tiene más patrimonio y en qué condiciones se encuentra ese patrimonio. Pero también, si logramos ubicarlo o georreferenciarlo en el mapa, los diferentes componentes naturales, podríamos ver que ese patrimonio cultural y ese patrimonio natural nos dicen algo en el territorio.
En este ejemplo hemos tratado de agrupar en un cantón de tal manera para ver dónde está el mayor potencial del patrimonio cultural y de alguna manera podríamos visualizar qué está pasando. O sea, haríamos un primer ejercicio de diagnóstico integrado para ver qué está pasando en uno u otro territorio. Pero no solamente desde el punto de vista del patrimonio cultural, sino el patrimonio cultural más el patrimonio natural y todos los componentes que sí se los analiza normalmente en el ordenamiento territorial, los componentes físicos, componentes poblacionales, componentes de producción, económicos, movilidad, etcétera, etcétera. Pero algo nos debe arrojar. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos dando un ejemplo claramente de lo que sería, a lo mejor, dentro del patrimonio cultural en un territorio. Imagínense ustedes de que qué sentido tiene de que un territorio esté lleno de patrimonio cultural si no tenemos una vialidad eficiente, si no tenemos servicios turísticos adecuados, si no tenemos equipamiento, si no tenemos infraestructura. Entonces, podríamos decir que ese territorio, a más de que tenga patrimonio cultural, debería ser atendido con los diferentes componentes físicos, pero también de manera paulatina y a ir pensando en el desarrollo turístico cultural, para que la población obviamente empiece ya a empoderarse de su propia identidad. Con ello, rápidamente lo que queremos ver es de que dentro de la planificación y ordenamiento territorial debe incorporarse algunos programas. En este ejemplo estamos visualizando el programa de la conservación y el fortalecimiento del patrimonio cultural natural y el paisaje como tal. Y en ese tenemos que hablar un poco del marco legal, obviamente que es el fundamental tener una herramienta jurídica para poder actuar en el territorio. Pero también debemos pensar en que las instituciones tienen que fortalecerse. Si no hay estos espacios o estas áreas o estos departamentos, tienen que creárselo. Y si ya están creados, hay que fortalecerlos con antropólogos, con sociólogos, con arquitectos conservadores, con arqueólogos, etcétera, etcétera, con economistas mismos que manejen el tema de desarrollo local, sobre todo con emprendimientos locales. También establecer medidas preventivas de rehabilitación de los diferentes bienes públicos que generan mayor identidad cultural, sobre todo hay edificaciones públicas de mayor índole que ya de antemano están en ese territorio pero no están siendo valoradas. De alguna manera visualizar cuáles son las entidades públicas, privadas que se podrían generar un esfuerzo conjunto para ver cómo se trabaja en este tema. También de lo que se desarrolla, hacer difusión, capacitación, sensibilización, etcétera, con el tema netamente de la identidad cultural, de tal manera que los ciudadanos se empoderen de lo que tienen, se empoderen de lo que más saben hacer y de alguna manera eso tiene que ya de a poco irse incorporando dentro de los procesos de planificación. Y más aún, si ya los tiene, ¿por qué no hacer programas o procesos de rehabilitación, conservación y mejoramiento de tal manera que esa morfología urbana sea recuperada pero en un todo, en un conjunto, más no de manera individual? Aquí también es un ejemplo que diríamos, o sea, todos tenemos claros de dónde estamos y a dónde queremos ir. O sea, sabemos que dentro de un plan de ordenamiento territorial partimos de un estado actual, hacemos una propuesta donde se establecerán planes, programas y proyectos, donde establecemos estrategias, establecemos una misión y visión y también establecemos un ente gestor, pero queremos llegar a un futuro. Y yo me pregunto, yo me digo, ¿y qué tal si ese futuro lo logramos hacer con una identidad cultural? Digas identidad cultural porque también se la construye a la identidad como tal, no solo viene del pasado, la identidad es dinámica como tal, entonces podríamos pensar un futuro ya con una identidad, de tal manera que los logros obtenidos sea pensado en ese ser humano que está en ese territorio. El ente gestor de alguna manera tiene que estar articulado, el ente público, el privado y el sector comunitario. Es decir, tienen que haber organismos de tal manera que se articulen lo político, lo técnico y lo ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que ser partícipe en todo ese proceso democrático de planificación y ejecución desde el inicio, el proceso de elaboración del plan, el proceso de ejecución y la evaluación como tal, de tal manera que eso podría determinar algunas ideas fundamentales. Finalmente, estableceríamos algunas características o estrategias, lineamientos que nos van a servir. Es decir, establecer cuáles son las oportunidades y potencialidades de ese territorio, sobre todo en lo referente
referente a la cultura, el patrimonio, las tradiciones, el paisaje, el turismo, etcétera, de tal manera que ese medio local se visualice ya como un espacio territorial a desarrollarse. Identificar claramente los proyectos que los diferentes gobiernos autónomos han realizado y el sector privado tienden a desarrollar para lograr de una alineación obviamente entre los diferentes planes de escala sectorial, incluso entre los diferentes gobiernos autónomos y entre las diferentes instituciones del Ejecutivo desconcentrado. También junto a los actores de las diferentes instituciones del sector público y privado, identificar cuáles son los principales retos y las estrategias a corto, mediano y largo plazo para ver cómo se incorporan los diferentes proyectos ya con la visión de la identidad y el patrimonio cultural. Establecer estratégicamente un plan de negocios adecuado que permita lograr ya que esos emprendimientos que se están desarrollando a través de las organizaciones o que se están organizando los grupos humanos, la sociedad, puedan de alguna manera entrar ya en posibilidad de generar ese emprendimiento a través de la asociatividad. Entre ellos, obviamente, la música, entre ellos los productos de la agroproducción, las artesanías, etcétera. Y sobre todo que creemos que es fundamental contar con las capacidades tecnológicas que permitan generar de manera oportuna los diferentes procesos de gestión, o sea, sin que la tecnología, de alguna manera sabemos que la tecnología no es mala, lo que es malo es la mala utilización de la tecnología, entonces tiene que ir de la mano con aquello. Y yo me digo finalmente, o sea, yo creo que la mejor estrategia para el desarrollo tiene que ser la minga, es decir, la unión de los diferentes esfuerzos de las diferentes personas, de los diferentes ciudadanos para buscar un desarrollo sustentable. Y esa minga está ahí en cada una de las edificaciones, hasta para dar seguridad, hasta para generar intervenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que la minga debe ser fundamental y hay que retomarla desde todo punto de vista. Es decir, que ya haciendo un ejemplo, ese espacio urbano tiene que visualizarse no solo con lo edificado, sino con las diferentes expresiones que el ser humano hace, en todos sus ámbitos, en todas sus características, y hay una serie y una infinidad de expresiones que deben ser consideradas en ese desarrollo. En lo rural igual, de alguna manera, sirve también para visualizar cuál es ese patrimonio que se va construyendo y el que se lo va recuperando. Hasta ahí esta presentación, espero que les agrade mucho y si ustedes gustan hacer algún contacto, espero me escriban para igual incorporar en una siguiente presentación. Ahí está mi correo de alguna manera para que hagan alguna sugerencia. Gracias y hasta la próxima.